El ladrón del cementerio. Hace muchísimo tiempo, allá en la época de la colonia, había una ancianita de rancia estirpe, descendiente de uno de los primeros conquistadores, que vivía sola en una gran casona que por el descuido de muchos años y la indiferencia de la anciana dueña sin duda, había vivido épocas mejores. La vieja casona parecía que se iba a caer de un momento a otro. La ancianita, que no tenía ningún ser querido que la cuidara, murió sola, triste y abandonada, y en su última voluntad pidió que se la enterrara con algunas de sus joyas y pertenencias, donando lo demás a los pobres, ya que no tenía a nadie que se las heredara. Así se cumplió a la señora su última voluntad, y fue enterrada con algunas de sus cosas personales de gran valor. Pasaron algunos años de ese nuevo siglo XVII y unos cuidadores que eran compadres, poco escrupulosos y de reciente ingreso en el cementerio de Tlatelolco, por pláticas baladíes con enterradores ya viejos, se enteraron de la vieja historia del tesoro con el que la señora había sido enterrada. Así que una oscura noche de invierno en puntos beodos decidieron sacar las cosas de valor que tuvieran ahí adentro. Así pues, bajo los humos del alcohol, cobijados por la medianoche, ambos comenzaron a profanar la tumba de la cual sacaron las joyas que pudieron. Pero a uno de los hombres le llamó la atención un anillo que el cadáver llevaba en uno de sus dedos. Al tratar de quitárselo, no podía, puesto que el anillo se había atorado. Al no poder sacarlo, el hombre utilizó la pala que llevaba para cortar el dedo de un certero golpe. Entre risas y burlas se retiraron para repartirse el producto de su rapiña y continuar sus fechorías en las tabernas y tugurios de mala muerte, en donde organizaban verdaderas orgías con barraganas de pocos escrúpulos y muy dudosa reputación. Pasó el tiempo y un día en que empezaba a caer la noche y ambos hombres estaban haciendo su ronda por el cementerio, vieron a una señora sobre una tumba. Ambos pensaron que era alguien que fue a visitar a sus muertos. Muy quitados de la pena, se le acercaron y le pidieron que se saliera del cementerio, que ya no eran horas de visita. La señora no les hizo caso y siguió arrodillada. Ambos bellacos se molestaron y la sujetaron de los brazos para sacarla. Fue en ese momento cuando uno de ellos se dio cuenta que a la mano de la señora le faltaba un dedo y le preguntó qué le había pasado, y le contestó que un truán se lo había cortado para robarle un anillo. Pero al comenzar a hablar, el velo que llevaba puesto se le cayó dejando ver su rostro, el cual era el de una horrible calavera descarnada. En ese momento se percataron de que estaban a los pies de la tumba que días antes habían saqueado. La horrible calavera volteó su rostro hacia el hombre que le había arrancado el dedo para robar el anillo que llevaba, y con voz lastimera y cavernosa le pidió que le devolviera su dedo con el anillo robado. Los dos bergantes acobardados salieron corriendo con todas sus fuerzas hasta llegar a sus casas situadas cerca del mismo cementerio, donde se encerraron a piedra y lodo. El enterrador que había hurtado el anillo se embruteció con botellas de vino y finalmente se durmió, pero no bien había conciliado el sueño cuando entre su conciencia escuchó extraños ruidos que se acercaban poco a poco hasta su lecho, y sintió helarse la sangre cuando la pálida luz de la luna llena que se filtraba por el balcón descubrió estupefacto al pie de su cama el horrible espectro de la anciana mujer que le exigía más que pedir le entregara su dedo y anillo. El desgraciado enterrador ladrón trató de huir, pero por más que lo intentaba, el espectro de la muerta no le dejaba ir. Finalmente ésta comenzó a desaparecer, pero el desgraciado y vulgar ladrón murió de un infarto, quedando grabado en su rostro una horrible mueca de espanto y terror indescriptible. Al día siguiente, con las primeras luces del alba, encontraron el cuerpo junto a la tumba de la señora. Ella lo arrastró hasta el cementerio. Su compañero y compadre quedó loco de remate al descubrir que la mano derecha de su amigo estaba sin un dedo y la cara con una expresión de terror, además del cabello blanco por el miedo que experimentó.
El niño del dientito. Hace mucho tiempo cuenta la historia que en lo que eran las afueras de la incipiente Nueva España, donde por el oriente la traza de la ciudad no estaba poblada aún, dicen que en una noche lluviosa acababa de escucharse el toque de las ánimas cuando por ese lugar se acercaron dos apuestos caballeros en sus corceles. De pronto escucharon llorar lastimosa y persistentemente a un niño. Ese fuerte llanto provenía de la orilla de un canal que en ese entonces llegaba a la hoy esquina de Jesús María y República de Guatemala. Cuenta la historia que uno de los dos caballeros decidió bajar de su caballo para investigar este hecho tan extraño y ver quién era el infortunado infante que suponían abandonado a tan cruel suerte por alguna mujer sin entrañas. Una vez que bajó por entre los matorrales y ya en el canal, ve en el fondo lacustre a un niño pequeño como de 1 o 2 años, y desde luego, se le hizo muy extraño que un niñito tan pequeño estuviera ahí solo y de noche. Dando gritos a su compañero, le informa lo que ha encontrado. Apresuradamente se dirige hacia el niño, lo toma en brazos y le pregunta qué hace ahí, que si tiene hambre. Y el niño voltea, lo mira tierna y fijamente diciéndole: «Sí, tengo mucha hambre. Quiero carne». El caballero pide a su amigo que corra en busca de ayuda y alimento, pues el niñito tiene ganas de comer carne. Las antiguas consejas de la época colonial dicen que minutos después, cuando su compañero regresó con ayuda y alimentos, bajaron hasta el canal en busca de su amigo y el niño. Y fue entonces cuando les llegó un olor extraño, como azufroso y a muerto. Pronto descubrieron horrorizados al acomedido caballero que estaba carcomido y descuartizado, y en la frente, a la tenue luz de la luna, miraron estupefactos que tenía enterrado un dientito de bebé en medio de la frente. Cuenta la leyenda que a partir de entonces este hecho se repitió varias veces, sobre todo cuando alguna persona trasnochada caminaba sola por esos rumbos. Se escuchaba el triste llanto del niño del dientito, y en algunas ocasiones se encontraron restos humanos e ensangrentados, y siempre con un diente de bebé enterrado en la frente. Cuando el canal se secó al paso de los años y creció la ciudad, poco a poco se fue olvidando esta leyenda, pero sin embargo, aún en nuestros días hay quien por las noches lluviosas asegura haber escuchado un fuerte llanto de bebé cerca del cruce de estas calles. ¿Será acaso que aún ronda por los alrededores el bebé hambriento de carne humana? La boda macabra. En el centro de la Ciudad de México existe una casa muy grande en la actual calle de Isabel la Católica, actualmente deshabitada. Bueno, la llaman la Casa Embrujada o Encantada. Su historia empieza por los años 1730. Esta casa pertenecía a unos hacendados muy ricos. Eran dueños de una gran parte de tierras y beneficios. Y tenían una única hija. Por ahí también existía otra familia de igual condición económica. Pero el mayor era de la misma edad de la hija de la primera familia. Resulta que los dos jóvenes de esta historia se enamoraron y decidieron casarse. Los padres se mostraron contentos por la unión de sus hijos, ya que a ambas familias les convenía este matrimonio para acrecentar sus ya de por sí cuantiosas fortunas. Fue así que en el día de la boda todo salió muy bonito en la iglesia, y después pasaron a la casa de la novia para la respectiva recepción. Todos los invitados se encontraban en el salón del primer piso, donde era la fiesta. La novia subió a su cuarto a cambiarse de ropa. Después de un tiempo, la madre de la novia se dio cuenta que su hija no bajaba, y ya había pasado bastante rato. Acompañada de la madre del novio, subieron a ver por qué se demoraba. Cuando estaban caminando por el pasillo encontraron una pierna humana ensangrentada. Las señoras gritaron, entonces subieron sus esposos y algunas personas más, que al ver la escena igual se sintieron atemorizados, pero decidieron ir al dormitorio alumbrándose con sendos candelabros. Un poco más allá encontraron un brazo y conforme avanzaban, veían algún pedazo humano. Llegaron al cuarto de la chica
y ahí encontraron su cabeza encima de la cama. Todos se aterrorizaron por el macabro hallazgo, pero de pronto escucharon un grito que provenía del jardín. Bajaron inmediatamente y se encontraron con la empleada que gritaba a más no poder, ya que en un árbol estaba ahorcado el novio, pero le faltaban las 2 manos. Los invitados empezaron a correr hacia la salida asustados. Los padres, consternados, gritaban a la ronda. Se investigó el hecho, pero no se encontraban culpables. Todos los invitados eran interrogados, pero nadie decía nada. Pasados 8 días se realizó una misa para los difuntos, y en medio de la misa llegó un joven indígena, empleado de una de las familias, con una caja que tenía una nota que decía: abrir inmediatamente. El padre del novio muerto abrió la caja, y cuál fue su sorpresa o miedo, ya que dentro estaban las 2 manos de su hijo, y debajo un papel que decía: la unión de los dos era prohibida, solo hice lo que debía hacer. Preguntaron al indígena quién le entregó la caja. Él dijo que habían tocado insistentemente el pórtico de la casa, y como no había nadie, solamente esa caja, pues se lo llevó a sus amos a la iglesia. Después los padres empezaron a tener pesadillas donde veían caras deformadas y les decían que se fueran lejos, que olvidaran lo que pasó. Cansados por esto, decidieron ir al Santo Oficio para que dejaran de investigar, y como era gente influyente ante la corte virreinal, hicieron que nadie más hablara del caso. Varias personas dijeron que quien mató a los jóvenes fueron enemigos de alguna de las 2 familias, ya que ambas tenían varios, otros que fue un joven enamorado de la chica, quien era muy coqueta y de cascos ligeros, y que daba alicientes a muchos enamorados, aunque nadie le importaba realmente, y no faltó quien dijera que fue el demonio, ya que para tener tanto dinero habían hecho un pacto con el diablo. Sea como fuere, ahora dicen que aún se escuchan gritos en esa antigua casa, ruidos, y si se pone mucha atención, se pueden ver las sombras de una novia gritando e implorando por su vida, a una sombra negra que tiene una hoz atacándola sin misericordia. Esta fue la leyenda de la boda macabra. El gran lío. Don Manuel era un hombre que tenía un rancho de ensueño. En él se elaboraba queso y se destilaba aguardiente de caña en forma clandestina. Un día caluroso y seco, todos los trabajadores que laboraban ahí dieron comienzo a la trituración del primer corte de la temporada de zafra. Después de una ardua faena, los hombres exhaustos y doblegados se marcharon a descansar. Todo el mundo roncaba por la fatiga. Se mecían en sus hamacas de pitas coloradas, todo era paz y quietud. Justo cuando el reloj dio las 12 de la noche sucedió algo increíble. De la profundidad de lo más oscuro y tenebroso de la noche surgió un horroroso animal que de inmediato se arrojó sobre el más apartado de los trabajadores, que dormía plácidamente. Tenía la forma y el tamaño de un lobo salvaje. Su hocico abierto dejaba ver relámpagos de luz y en sus ojos aparecían llamaradas que enrojecían la negrura de la noche. Un presentimiento advirtió al trabajador del peligro. Abrió los ojos somnolientos y antes de lanzar un grito de horror que se ahogó en una garganta asfixiada, el feroz animal lo derribó de la hamaca y se le echó encima. La víctima se revolcaba en el suelo. El jadeo y la lucha despertaron a los demás hombres. Horrorizados gritaban: ¡Es el Cadejo! ¡Es el Cadejo! ¡Pongan al revés sus ropas y orinen sus hinchos! ¡Pronto! ¡Que se lo come! ¡Que lo mata! Con los rostros desencajados y cegados por los efectos de la luz en medio de la oscuridad, se fueron aproximando. Con sus cinturones golpeaban furiosamente contra la fiera. El castigo empezó a operar una curiosa metamorfosis en ella, bestia, que ahora se hallaba a merced de sus captores. Poco a poco el lobo se transformó en un ser humano, cuya voz suplicaba piedad, cubriéndose el rostro con las manos que escurrían lágrimas y sangre. «Ya no me peguen, muchachos. Soy Jacinto, el del pueblo. Por favor, ya no me peguen, por favor. Perdón, perdón».
Todos estaban estupefactos y al mismo tiempo enojados. Las súplicas y el llanto iban ganando la calma de los verdugos, mirándolo con repugnancia. Uno de los hombres más enojados gritó: ¡Estúpido! ¡Eso te pasa por andarte haciendo pasar por el cadejo! ¿Ves lo que te deja la magia negra? Todo el pueblo se enteró del acontecimiento y Jacinto cayó en el desprestigio. Se cuidó de no volverse a meter en aquellos asuntos parapsicológicos. Ni siquiera él podía explicar esa transformación en su personalidad. Cuenta la leyenda que el cadejo era un feroz animal con cuernos y ojos rojos que acostumbraba a perseguir a los ebrios. La carretera de la muerte. Si hubiera podido, le habría estampado un sopapo en la cabeza. Su terquedad estaba a punto de llevarlos a la peor noche de su vida. Te dije que no quería venir. ¿Qué necio eres? ¿No es mi culpa que comenzara a llover? No, pero ya sabes que siempre se para la camioneta a mitad del camino. ¡Qué lata! No tiene por qué pasar nada malo. Y ya cállate que comienzas a ponerme nervioso. Rosalía lo miró enfadada. ¿Por qué siempre se salía Roberto con la suya? Dignamente se dedicó a mirar por la ventana. La luna invadía con su luz los bordes de la carretera. Casi se podían contar cada arbusto, chico o grande, cada piedra, pequeña o enorme, y en esta contadera comenzó a ver un desfile de cruces, de ermitas, de ofrendas, de gratificaciones para quien dieran informes de una niña perdida, de una jovencita extraviada, de cualquier alma solitaria deambulando por el cerro traidor, que tantas vidas ya había enterrado en su intrincada naturaleza. ¿Ya viste cuántas señales de muerte? ¿Cuántas personas no han regresado a sus casas? ¡Me lleva!, gritó Roberto. ¿Qué pasa? Un retén. No vamos a poder llegar al desierto de los leones por aquí. ¿Un retén? ¡Qué raro! No se ve a nadie. Han de andar por ahí. Y que ni se te ocurra que me aviente. Así nada más porque sí, ¿eh? Yo no he dicho nada. Tuvieron que retornar. La única posibilidad para arribar a su destino era tomar por el camino viejo. La idea no le agradaba a Rosalía, pues según ella, en esa ruta y a esas horas, una pléyade de vándalos siempre estaban al acecho para fastidiar a cuanto incauto cruzara por ahí. Y otra vez, Rosalía contó uno a uno todos esos lamentos incrustados a la vera de la carretera. Difuntos, ausentes, soledad, muerte. Frente a ellos la sorpresa. ¡Qué raro! ¿Qué cosa?, preguntó Rosalía. Esta bifurcación de la carretera no existe. Y si no existe, ¿cómo es que la estamos viendo? No te burles, yo sé lo que te digo. Mira, nunca has sido muy bueno para andar en carretera. ¿Por dónde entramos al viejo camino? Según yo, por la derecha. Entonces, vámonos a la izquierda. ¿Por qué? Ya sabes, no me quiero topar con esa bola de gandallas. Pero no tengo ni idea a dónde nos pueda llevar este otro camino. ¿Tienes miedo? Esa pregunta hirió el orgullo de Roberto, quien metió cuarta y el acelerador hasta el fondo. Como poseído, se internó en un destino incierto. Un golpe seco detuvo su premura. ¿Qué fue eso? No sé, contestó Roberto. ¿Mataste a alguien? ¡Cállate! No se sabe de mal agüero. ¡Mataste a alguien!, gritó histérica Rosalía. Bajó Roberto del coche. Nada, nadie. Otro grito de Rosalía y Roberto miró a su alrededor. Una serie de almas etéreas queriendo asirlo. Niños, jovencitas, ancianos, todos. Una cómplice lluvia hizo más terrible la angustia de la pareja. Los gemidos mortecinos le solicitaban ayuda para descansar en paz. Pregonaban sus nombres, sus tristes casos, sus angustias, una cruz, una ermita, una ofrenda, ni caso las gratificaciones. ¡Por favor! ¡Por su madrecita! ¡Por Dios! ¡Por caridad! Voces y más voces. Rosalía y Roberto solo hallaron refugio en el desmayo. Al despertar, estaban a las afueras de la casa de ella, sanos y salvos. Con la claridad del nuevo día, prestos, fueron a los sitios donde Rosalía había visto tantos y tantos recuerdos para los desertores de la vida. No había nada,
Por si las dudas, recordando cada nombre, cada detalle de las desgracias relatadas, dedicaron tiempo y esfuerzo para colocar una a una las cruces, las ermitas y las ofrendas de aquellas tristes almas perdidas, y también, por si las dudas, nunca más desearon ir al desierto de los leones, ahora más desierto, pues ya ningún alma recorre sus veredas.